Pugna de poderes en Costa Rica. El presidente Rodrigo Chávez encabezó una marcha en la capital, San José, para exigir la renuncia del fiscal general Carlos Díaz, que lidera las investigaciones en contra del presidente por financiación irregular y abuso de poder. En Ángulo abrimos el debate sobre lo que ha sido la primera manifestación de este tipo en la que participa un jefe de Estado en el país centroamericano tradicionalmente reconocido por su trayectoria democrática. Bienvenidos, esto es Ángulo. Callar ante el robo y la falta de respeto a ustedes es un acto indigne, porque el sistema judicial no les sirve a ustedes. El sistema judicial lo capturaron para servirle a intereses mezquinos de una élite que quiere seguir ordeñando al pueblo. Estamos pidiendo que la verdad se tomen acciones. Creo que ya es demasiado lo que está sucediendo en este país. Realmente el fiscal tiene que renunciar. Tiene que renunciar porque hay una inacción completa. La gente ya está cansada. La gente ya no quiere más de esto. Y la gente vive en una democracia tan linda que hoy nos podemos manifestar acá. El presidente Chávez ha tildado en reiteradas ocasiones de corrupto al fiscal general y de proxenetas a quienes considera que son sus cómplices en el Poder Judicial. El diario costarricense El Observador recoge frases del presidente al fiscal como "a él lo nombró Dios, Satanás más bien", criticando a Díaz, a Carlos Díaz, el fiscal, por haber dicho que fue elegido por Dios para el cargo. Tras la protesta, el fiscal Díaz ha asegurado que no se dejará presionar por el Ejecutivo y que defenderá la independencia del Ministerio Público. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas del debate que muestran sus lados en este ángulo. Saludo primero en Costa Rica a Rafael Rodríguez, abogado penalista y analista político. Bienvenido. Muchas gracias, don Hugo, decirnos muy amable por permitirnos expresarnos nuestra opinión en este caso tan polémico y tan duro para nuestra democracia en Costa Rica. Muchas gracias, señor Rodríguez. Y también saludo en Costa Rica a la señora Ana Quiroz, es la directora de la ONG CISAS, analista política. Bienvenida a este ángulo. Muchas gracias por la oportunidad de compartir nuestras opiniones sobre este controversial proceso. Y este grupo lo complementamos con también Roberto Villate, analista y consultor político. Don Roberto, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este ángulo. Pues muchas gracias a ustedes y también a todos los amigos que van a participar y a los que nos escuchan. Muy buenos días y gracias por la participación. Bueno, muchas gracias a ustedes por su tiempo, por su análisis y por este debate que vamos a iniciar el día de hoy. Arranco con don Rafael Rodríguez, como abogado. Este tipo de situaciones no tiene precedentes en Costa Rica, que un presidente haya pedido, haya generado esa movilización para sacar al fiscal general y a otros funcionarios de la fiscalía. ¿Estamos frente a una crisis de poderes en Costa Rica, señor Rodríguez? Mire, ciertamente Costa Rica ha sido una democracia que por décadas se ha mantenido y que ha determinado en contrapesos las responsabilidades, las obligaciones y las funciones que tiene cada uno de los poderes que conforman nuestro país. En este caso, se sabe que el Poder Ejecutivo tiene sus funciones, el Poder Legislativo tiene sus funciones y el Poder Judicial tiene sus funciones y además otras instituciones que son baluarte para establecer precisamente que el régimen democrático y social de derecho que nos ha caracterizado a través de la historia se mantenga. El pretender por parte del Poder Ejecutivo, por algunas situaciones de injerencia particular y propias, están en contra de lo que los costarricenses estamos llamados a ver normalmente en nuestro país,
Que el Poder Ejecutivo quiera tener injerencia sobre el Poder Judicial implica un riesgo grave para la democracia y la separación de poderes, porque esto es hoy día que se está viendo. Sabemos que el fiscal general de Costa Rica, Carlos Díaz, ha sido objeto de críticas por parte de la Presidencia de la República debido a una serie de desacuerdos relacionados con investigaciones en curso y acusaciones y obstrucción gubernamental. El presidente Rodrigo Chávez ha acusado a Díaz de bloquear las acciones del gobierno y de obstaculizar lo que él ha denominado la revolución pacífica, pero ciertamente hay situaciones propias que la Fiscalía hace con acuerdo a sus funciones y hay situaciones que el Poder Ejecutivo tiene que verificar que se den con acuerdo a derecho y no venir a imponer y a tratar de imponer actos que él considera están en contra de las decisiones. Hay tres asuntos previamente que se han generado y el por qué existe esa discordia entre el Poder Judicial, la Fiscalía y precisamente el Poder Ejecutivo en su presidente Rodrigo Chávez. Sí, doña Ana, con esa situación que se está viviendo en el país y lo que hablamos de la defensa de la democracia, ¿estaría allí en vilo, está tambaleando tal vez? Quizás podría empeorar ese tema democrático en Costa Rica. Desafortunadamente debemos ver la película un poco desde antes. El Ejecutivo ha tratado de ampliar sus poderes desde el mismo día de la toma de posesión, cuando pretendió imponer un decreto por encima del Consejo Nacional de Salud. Esa ha sido la tónica de este gobierno, primero con los consejos multisectoriales, después con la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y ahora el Poder Judicial. Esto nos parece un peligroso camino para la democracia costarricense, sobre todo tomando en cuenta otros ejemplos de la región que nos han llevado a muy malos destinos, como es el caso de Nicaragua y el caso de El Salvador. Sí, se llama la revolución pacífica, ¿no? Es así como lo llama el presidente Chávez, pero ¿esa pasividad se mantendrá o los ánimos se van a empezar a caldear a medida que pasan los meses y en la que el presidente sigue pidiendo esa salida del fiscal, el señor Villate? Creo que uno de los principales problemas, centrémonos que viene de unos años atrás, la judicialización de la política, que incluso en Estados Unidos empieza en la era Trump y con los fiscales de los 50 estados y el fiscal federal. Empiezan esas batallas y se van trasladando poco a poco y resulta que en Guatemala también se da nuevamente esa judicialización de la política entre gobiernos y Ministerio Público. Costa Rica no ha sido la excepción, porque hoy estamos viendo precisamente ese fenómeno de la judicialización de la política en Costa Rica. O sea, no se ha librado Costa Rica. Pero eso significa entonces que necesariamente en este momento entre Rodrigo Chávez y Carlos Díaz y las demás autoridades deben sentarse y hacer algún acuerdo político para que no sucedan mayores problemas y se afecte la democracia en Costa Rica, porque de lo contrario va a seguir creciendo el problema entre uno y otro. Y recordemos que el próximo año son las elecciones en Costa Rica y son seres humanos los que están dirigiendo el Ministerio Público y el Ejecutivo. Y de igual manera, atrás de cada uno de ellos hay intereses que en algún momento puedan afectar al uno o al otro. ¿Cuál es la conclusión al final? 104 denuncias en contra de Rodrigo Chávez y 5 en contra de Carlos Díaz. Y van a ir creciendo, porque conforme vayan avanzando los días, si no se sientan a hacer un arreglo político, pacto político entre todos, definitivamente va a afectarse más aún la democracia en Costa Rica.
Hay allí una serie de investigaciones que parecieran estar generando esta molestia por parte del presidente, investigaciones que adelanta, por supuesto, la Fiscalía. Y usted, señor Villate, se me adelantaba un poquito allí con esas causas que se están investigando en las que suena el nombre del presidente. Tengo el dato, 104, usted ya lo adelantaba, 104 causas donde está allí algún tipo de sospecha sobre el presidente y de las cuales 70 de esas causas están en trámite en este momento por parte de la Fiscalía y 18 han sido desestimadas. Abogado Rodríguez, ¿es una piedrita en el zapato para el presidente estas investigaciones que adelanta la Fiscalía? Mire, ciertamente cuando se habla de esta revolución pacífica que dice el presidente Chávez que está llevando a cabo, no es tan pacífica como él lo dice. Esto tiene intereses ocultos que no se quieren dilucidar y que tal vez él no quiere tomar esa responsabilidad. El proceso empieza, o este tipo de discordancias con la Fiscalía y el Poder Ejecutivo, y es que no solamente el Poder Ejecutivo, sino que también ya entró el Poder Legislativo dentro del mismo juego de poder que se quiere tener en este caso. Esto nace como consecuencia de una acción que hace el Ministerio de Salud de cerrar un parque que se tenía aquí en Costa Rica al que pertenecía a un medio de comunicación y que la Sala Constitucional indicó que este cierre de ese parque por parte del Ministerio de Salud era inconstitucional y que restringía el derecho a la libre expresión, dado el contexto de que estaban medios de comunicación inmersos dentro de ello. Ese es el primer detonante que genera la disconformidad del presidente de la República con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con la Sala Constitucional, primeramente, que vino a decir que actos que estaban realizándose por parte del Poder Ejecutivo eran contrarios a derecho y contrarios a lo que nuestra Constitución indicaba. Viene un segundo caso, que es la situación del caso Barrenador, en donde se hace una investigación que trae como consecuencias el saber que se estaban haciendo actos irregulares en la Caja Costarricense del Seguro Social y que inclusive detienen a la presidenta de la Corte, a la presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social. Se disgusta porque se hace un traslado protocolar necesario de esta persona arrestada para ponerla a las órdenes de las autoridades. En los tribunales de justicia, la Fiscalía solicita la suspensión de ese cargo. El presidente está totalmente disconforme con lo que ahí se resuelve e inclusive, estando sustituida, la nombra ahora como ministra de Planificación sin tener los atestados necesarios para ello. Y la otra es la investigación por un financiamiento paralelo que hace el Tribunal Supremo de Elecciones y que la Fiscalía lo toma porque es parte del proceso judicial que se requiere, en donde se dice que hubo un financiamiento paralelo en el partido político que llevó al presidente Rodrigo Chávez al poder. Son investigaciones que se hacen porque el Ministerio Público está llamado a investigar los hechos que considera delictivos y serán los tribunales en el futuro los que determinen si hay o no suficiencia probatoria. Si lo que el presidente de la República pretende es acallar al Poder Judicial, acallar a la Fiscalía para que no se investiguen los actos irregulares que presuntamente están cometiendo en el gobierno y funcionarios del gobierno, pues entonces tenemos un grave problema para nuestra democracia. Tenemos una injerencia del Poder Ejecutivo, tenemos una intimidación y tenemos actos que nunca se han visto. Imagínense que ahí tengo detrás la Plaza de la Justicia, ahí fue donde se llevó a cabo esta manifestación que se hizo. Ahí fue donde el presidente fue a llamar y a tildar de proxenetas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso no es una revolución pacífica, eso es una falta de respeto. Y esta falta de respeto el presidente de la República la hace todos los miércoles en las conferencias de prensa que hace con los medios de prensa que le son afines a él. Sí, señor Villate, hay tres cargos por los que se estaría investigando al presidente. Tienen que ver con financiación irregular, abuso de poder y se estaría creando una nueva causa que tiene que ver con beligerancia política. Pero ahora con esas 104 causas que se investigan, en donde está bajo sospecha o donde aparece el nombre del presidente, pues me llama poderosamente la atención que la mayoría de estas denuncias han sido instauradas por civiles. ¿Tiene algo que ver esto? O sea, que sean los civiles los que están generando este tipo de denuncias y no los organismos de investigación del país. Es que hay una cuestión muy importante que hay que observar. Esas
104 denuncias civiles no necesariamente son de los ciudadanos que en algún momento votaron por él o votaron por otra persona. Debemos recordar que en estos casos hay personas que muchas veces toman la computadora, usan una hoja de papel, hacen su denuncia, pero atrás de ellos necesariamente no solo son ellos, sino que hay sectores interesados, partidos políticos interesados que en algún momento empujan a estas personas para que hagan las denuncias, porque como ya dentro de unos meses vienen las próximas elecciones, hay que acabar al enemigo, que en este caso sería Rodrigo Chávez. El problema es que Carlos Díaz y Rodrigo Chávez se están tirando los platos entre ellos con denuncias de cada quien y en su momento, por eso lo decía, tienen que sentarse los actores políticos y los actores de la institucionalidad de Costa Rica a efecto de lograr parar esto, porque de lo contrario va a ir creciendo las denuncias de cada uno de los lados, verídicas o no, al final de cuentas afectan la democracia. Doña Ana, ¿qué implicaciones tiene esta situación? Le preguntaba a doña Ana Quiroz, que es también analista y que nos acompaña el día de hoy en este ángulo, sobre las implicaciones que puede tener para el país este tipo de situación, que como ya lo mencionábamos, no tiene antecedentes en Costa Rica. Y creo que en América Latina, aunque también hay cruce entre los poderes, esta tiene una particularidad, ¿no? Esa fuerza que ha involucrado el presidente para salir a las calles a marchar, a pedir la salida del fiscal. Doña Ana, ¿qué implicaciones tiene en este momento esta situación para el país y a futuro? ¿Qué puede derivar? Creo que es extremadamente peligroso este antecedente que este Poder Ejecutivo y este presidente han venido estableciendo en su periodo presidencial. Nunca antes en Costa Rica habíamos escuchado a nadie, a ningún presidente anterior, decir, por ejemplo, aquí el que manda soy yo. Ni siquiera los caudillos más connotados de nuestra política nacional se han atrevido a decir algo de ese estilo. Pero este señor, frente a 8 expresidentes, su reacción, una sugerencia de 8 expresidentes, su reacción fue decir, aquí el que manda soy yo. Igual lo vimos enfilar sus ataques, en primer lugar, contra los medios de comunicación, porque le hacían preguntas incómodas. En segundo lugar, contra la Contraloría General de la República. Y ahora con mucha fuerza, y sobre todo con una fuerza que pareciera tener intereses detrás, se enfila contra el Poder Judicial. Creo que esto está dando malas señales, tanto a la población como a la comunidad internacional. Costa Rica se ha caracterizado por un respeto bastante importante hacia la separación de los poderes, pero aquí vemos que no hay esa voluntad y más bien quisieran poder establecer una autocracia en la que el Poder Ejecutivo estuviera no solo por encima de todos los poderes, sino sin otros poderes que le hagan contrapeso paralelamente. Así es, así es. Sí, la escucho, doña Ana. Perdón, y la democracia se basa en la posibilidad de que haya poder y contrapoder, chequeos y balances. Y lo que estamos viendo es que quisieran tener una inclinación total de la balanza
hacia el Ejecutivo. Y eso fue el antecedente en Nicaragua, donde hoy vemos que se han borrado los otros poderes y existe una autocracia por parte de Ortega y Murillo. Y algo similar estamos viendo en el caso de El Salvador, donde llevan ya casi 2 años o 2 años en una declaración de estado de emergencia. Claro, claro, y es que cuando se empieza a tocar el Poder Judicial, pues es síntoma de una grave amenaza a la democracia, como usted muy bien lo ha apuntado, señora Quiroz, en el caso de Nicaragua. Vamos a hacer una pausa para conocer a nuestros anunciantes, pero antes les cuento que el Tribunal del Supremo, Orlando Aguirre, ha exigido respeto a la división de poderes, así como la institucionalidad, mientras que ha salido en defensa de los funcionarios del Poder Judicial, aunque ha reconocido el derecho a la libertad de expresión y manifestación de los ciudadanos. Hacemos una pausa en ángulo y ya volvemos, serán solo unos minutos. El expediente penal del presidente Rodrigo Chávez no solo se engrosó en su segundo año de labor, sino que aumentó la frecuencia de denuncias en su contra. El Ministerio Público reporta más de 100 expedientes abiertos, como lo hemos mencionado en esta primera parte del programa. Se trata de una cifra inédita para un mandatario costarricense en la mitad de su periodo presidencial. A manera de comparación, sus antecesores, Luis Guillermo Solís, no reportaba ninguna denuncia y Carlos Alvarado tenía 7 para un periodo similar. Al final de sus administraciones, Solís quedó con 5 expedientes y Alvarado con 21. Ambos ya fueron superados por Chávez con solo la mitad de su camino. Bueno, el fiscal Carlos Díaz fue nombrado en el año 2022 y tuvo en su momento 15 de los 22 votos. Así fue designado por la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia. Ya hemos hablado un poco de la parte del fiscal, pero también ahora quiero hablar de lo que dice el gobierno de Chávez acerca de la Fiscalía, del Ministerio Público. Chávez ha tildado a Díaz de matón, ¿sí? Dice que el Poder Judicial en Costa Rica está enfermo. Y dice también que el 96% de los casos quedan en la impunidad. ¿Así de grave es la situación judicial en el país, señor Rodríguez? Mire, al igual que los medios de comunicación han determinado que el discurso normal del presidente de la República está generado con información, datos falsos, esto que se dice es incorrecto. Ciertamente, al Poder Judicial llegan los procesos, las denuncias y las investigaciones, y si bien es cierto, hay un alto grado de sentencias o de procesos que determinan la no responsabilidad de las personas investigadas en materia penal, esto se debe a muchos factores y no precisamente a una situación propia del Ministerio Público. Véase que la función del Ministerio Público, de la Fiscalía, es investigar, acopiar los elementos de prueba suficientes para elevar los procesos a juicio, y es en el juicio en donde los tribunales, los jueces, sean unipersonales o sean colegiados, determinan si existe esa suficiencia probatoria o no existe esa suficiencia probatoria. No es que porque cada vez que se acuse se tiene que condenar a una persona. No, hay un proceso judicial en donde se determina el debido proceso, en donde se hace una valoración de la prueba y en donde priva la presunción de inocencia. Para poder determinar la responsabilidad, tiene que haber una suficiencia probatoria y eso es parte de lo que hay. Se habla de una impunidad que se tiene por parte de hechos que se dan. Bueno, hay una serie de circunstancias que generan la no responsabilidad, que generan sentencias absolutorias o que generan juicios en donde ciertamente no se puede tener una responsabilidad del hecho que se está investigando. Esto no es propio de esta situación. Hay que tener claro, Hugo, que el Poder Judicial es un poder independiente y que si
el Poder Ejecutivo quiere tener injerencia en ese Poder Judicial, vamos a tener consecuencias, y esas consecuencias son el debilitamiento de la independencia judicial, el riesgo de abuso de poder y autoritarismo, la desconfianza en las instituciones y la afectación a la seguridad jurídica y la inversión. Ayer se publicaba que Costa Rica en el rango de felicidad está de número 6 en el mundo. Los costarricenses seguimos siendo felices por la democracia que tenemos. El Estado de la Nación viene a decir que el Poder Judicial es una de las instituciones en que más confía el pueblo en Costa Rica. Pero esta situación que ha generado el gobierno de querer creer que el Poder Judicial es corrupto, hacer que el Poder Judicial no cumple con su función, es precisamente esta situación que quiere él, que solamente piensen que el gobierno, que el Poder Ejecutivo es el que hace bien las cosas, cuando en realidad la inseguridad ciudadana que vivimos es problema de todos. Se achaca de que lo que estamos viviendo es porque el Poder Ejecutivo no ha tomado las decisiones necesarias y correctas para tratar de que lo que está pasando a nivel de inseguridad sea corregido. Yo particularmente he escrito al respecto y he dicho de que falta una política preventiva. Se habla de represión, pero no se habla de prevención. Y en este caso, el gobierno solamente quiere reprimir y no prevenir, pero tampoco quiere tomar las decisiones, y ha pasado los 3 años que tiene este gobierno haciendo política y quiere seguir haciendo política y quiere perpetuarse en el poder, al punto de que toda esta manifestación es llamada a creer que con 38 diputados en las próximas elecciones, el partido que él está liderando va a tener el poder para cambiar y hacer cambios a nivel ejecutivo, a nivel legislativo y a nivel judicial. Sí, señor Villate, así como se mencionan estos casos, como el caso del Ministerio de Salud, el caso Barrenador, pues también el gobierno de Chávez le está exigiendo a la Fiscalía respuestas sobre casos viejos o casos que se vienen investigando desde hace muchos años y que incluso vienen de administraciones anteriores. Le hablo del caso Cochinilla, donde se habrían embolatado cerca de 126.3 millones de dólares, o el caso de La Trocha, donde también hay temas allí de corrupción en ese tema de licitación de obras públicas. ¿Le quieren endilgar a la Fiscalía, a los entes de investigación, casos que vienen de otras administraciones? Señor Villate. Precisamente vuelvo a referirme. El problema de los ministerios públicos es de que en algún momento se politizan también, al igual que el Ejecutivo, que sabemos que es un ente político, definitivamente. Y vuelvo a insistir, el problema de Trump con los fiscales. La de Nueva York, casada con su papá años atrás, evadiendo algo. Sí, casada con el papá. Pero resulta que también en Guatemala, fiscal general induce aún prácticamente a la caída de un presidente por un tipo de denuncia penal que posteriormente se determina que él no tuvo responsabilidad. Hoy también existe un tema con el actual gobierno en Guatemala y con la nueva fiscal general. En Costa Rica, lo vuelvo a insistir, se está politizando la justicia. No es Carlos Díaz un hombre perfecto, como tampoco lo es Rodrigo Chávez. Lo problemático en esto es que un ministerio público venga y acepte cualquier denuncia que hasta porque no le cae bien a la Corte Suprema o por cualquier cuestión. Entonces, de esa manera van a afectar, y lo vuelvo a decir, están afectando la democracia en Costa Rica, la certeza jurídica, la independencia de los poderes, porque prácticamente se está tomando a la ligera cualquier tipo de investigación. El Ministerio Público tiene la harta obligación de investigar, porque después de dejar el cargo incurren también en responsabilidades por lo que hicieron o no hicieron. Igualmente es el presidente Rodrigo Chávez. Vuelvo a insistir, tienen que sentarse los actores políticos y de gobierno para buscarle una solución a esta problemática. No es la única. Han sucedido muchos problemas con los ministerios públicos politizados, al igual que los gobiernos que se han sobrepasado con algunos actos contrarios a lo que les compete. Estados Unidos, Guatemala y ahora Costa Rica.
Sí, señora Quiroz, el próximo 1 de febrero nos enfrentamos a las elecciones generales en Costa Rica. Ya estamos a solamente menos de un año para que eso se genere. Este tipo de situaciones, este tipo de conflictividad, de crisis que estamos analizando el día de hoy, ¿tiene entonces acaso un cariz político de cara a lo que serán las elecciones del próximo año? Sin lugar a duda, vemos en muchas de las manifestaciones del presidente y de funcionarios que le son afines, como la diputada Cisneros, un interés que va detrás de lo que están diciendo. Por ejemplo, la confrontación con la presidencia de la Asamblea Legislativa pareciera tener un claro interés político partidario, igual que las manifestaciones que ha hecho esta señora Cisneros, diciendo que va a entorpecer cualquier discusión en el plenario, pasando una y otra moción que empantanen la discusión sobre distintas propuestas. Y al mismo tiempo vemos que la manifestación que se hizo el día martes estaba plagada de intereses con miras a las elecciones nacionales de febrero de 2026. Es sumamente preocupante y no podemos cerrar los ojos ante el uso de recursos públicos para intereses partidarios o intereses políticos de quienes están en el Ejecutivo o en otros poderes del Estado. Como digo, tenemos muy malos ejemplos en Centroamérica y no podemos cerrar los ojos frente a eso y esos caminos tan peligrosos que se han transitado en Centroamérica. Caminos peligrosos que se han transitado en Centroamérica, así es. 10 meses, 11 días, exactamente hoy, 317 días para las próximas elecciones generales en Costa Rica. Hacemos una pausa, pero antes les cuento que seguiremos hablando sobre esos expedientes contra el presidente. La principal denuncia es el incumplimiento de deberes, el tráfico de influencias y también nombramientos ilegales y prevaricato. Seguimos analizando este tema con nuestros expertos en Ángulo. Lo hemos mencionado en nuestro programa el día de hoy en los expedientes. La principal denuncia contra el presidente Chávez es el incumplimiento de deberes. 14 casos que corresponden al 35% del total, seguida por tráfico de influencias, 7 casos que corresponden al 17.5% del total, nombramientos ilegales y prevaricato, 4 casos cada uno que corresponden al 10% del total respectivamente, abuso de autoridad, influencia contra la hacienda pública y delitos electorales, fraude de ley, desobediencia, coacción y legitimación de capitales con un caso cada uno. Un tema que me llama la atención y le pido acá a mis expertos lo analicemos también, tiene que ver con el tema de la inseguridad por la cual está atravesando Costa Rica en este momento. En el año 2024 se reportaron 880 personas fallecidas. Bueno, corresponde a un 2.7 menos que lo que se presentó en 2023, cuando fueron 905. Pero estamos hablando que entre 2023 y 2024 son los años más violentos en la historia de Costa Rica. Y de esos 880 homicidios, abogado Rodríguez, usted que me ayude en este tema legal, 684, que corresponden al 78%, corresponden a homicidios con armas de fuego. ¿Qué está pasando con la seguridad en Costa Rica en este momento, señor Rodríguez? Mire, la situación de inseguridad que se vive, la situación del crimen en las calles, es un conflicto que generalmente se ha atribuido
a los grupos organizados que se han dedicado a traficar estupefacientes en el país. Costa Rica, como sabemos, es un puente de paso entre América del Norte, América del Sur y América del Norte. Es un puente que en algún momento se ha convertido Costa Rica como una bodega para tratar de que la droga que viene desde Colombia, desde Perú, se traslade a Estados Unidos o inclusive se traslade hasta Europa y otras latitudes. Ha habido una guerra y un conflicto entre estos grupos organizados que son los que han determinado crímenes específicamente con sicariato. Todos los días en nuestros medios de televisión escuchamos que se asesinaron 2, 3 personas. La mayoría de los delincuentes que han estado realizando este tipo de actos son jóvenes que han sido reclutados por las organizaciones y que les ofrecen pues una forma de ganarse la vida de manera ilícita, sin considerar pues ciertamente que existe una responsabilidad del gobierno, por lo que yo específicamente le decía. Venimos con 3 o 4 décadas sin tener programas de seguridad integrales que hablen de prevención y que hablen de represión. Esta situación ha generado ciertamente también este conflicto porque no solamente la ciudadanía, las autoridades han responsabilizado al gobierno. Tenemos claro de que el Poder Ejecutivo es el que se encarga de velar por la seguridad de los ciudadanos. Está el Ministerio de Seguridad Pública. Recordemos que Costa Rica no tiene un ejército desde el año 1948 y dependemos de una Guardia Civil, que es la que procura tener esto. La policía judicial, que pertenece al Poder Judicial, es una policía de investigación, más de represión que de prevención. Son 2 situaciones totalmente independientes. Hay una serie de situaciones relacionadas con lo que se conoce el punitivismo mediático. Se han querido crear una serie de leyes elevando penas, elevando situaciones sin velar por la prevención, pero además de eso se produce una serie de normativas sin darles el contenido económico necesario que requieren las otras instituciones, claro, para poder darles una ejecución adecuada. ¿Hay una mora judicial? ¿No hay justicia pronta y cumplida? Claro que sí, pero es que tenemos normas que se hacen a través del Poder Legislativo con instancia del Poder Ejecutivo, pero no se dan los presupuestos para que el Poder Judicial pueda cumplir, claro, con su función de brindar esa justicia pronta y cumplida. Hay una serie de situaciones de inseguridad, claro que sí, pero es que no se están haciendo todos los actos de carácter preventivo que se requieren para que los ciudadanos, las familias, los costarricenses tengan esa igualdad, no tengan esa necesidad de tener que recurrir a actos ilícitos para poder vivir dignamente. Queremos una digna. Sí, así es. Hay 2 zonas que están en riesgo en este momento en Costa Rica, o que se evidencia un mayor riesgo. Tiene que ver con la provincia de Limón, en la zona Caribe, y Punta Arenas, en la zona Pacífica, que es allí donde también ha venido incrementando el tema de la violencia. Doña Ana Quiroz, de los 880 homicidios reportados el año pasado, 2024, el 70% estuvo involucrado con ajuste de cuentas. ¿Tiene que ver esto también con un poco con el drama de la migración en todo el continente, el tema del avance de bandas transnacionales, el tema del avance del narcotráfico en diferentes zonas del continente? Definitivamente que algo influye en esta situación. Sin embargo, yo coincido con el colega que la falta de una política de prevención es fundamental, en primer lugar. En segundo lugar, se quiere vender la idea de que la criminalidad tiene que ver con los extranjeros. Y entonces, cuando en realidad las personas que han sido capturadas y la mayoría de los involucrados son nacionales, que son más víctimas de la falta de oportunidades en el país y que buscan la vía fácil, porque han visto que
por la vía tradicional, por los estudios y por la búsqueda de empleo formal, esto no camina. Yo creo que la influencia del narcotráfico, algo que se ha mencionado en varias ocasiones con relación a este gobierno y con relación a las instituciones en Costa Rica, debe trabajarse de forma más seria e integral. No ha habido suficiente investigación y sobre todo no ha habido suficiente castigo con relación a esta situación. Creo que le hace falta a Costa Rica, como en su conjunto, asumir una posición más seria, que no implica solo aumentar penas, implica tener una política integral con relación al crimen organizado, que pasa por el narcotráfico, el tráfico de personas, el comercio sexual y otros males asociados, Sí. sobre los que no se está haciendo mucho. Sí. Señor Villate, ¿debemos tocar la campana de alerta sobre lo que está pasando en Costa Rica? Lo estamos mencionando, el incremento de la violencia, de la inseguridad, de esos vacíos que hay allí en temas judiciales y esa crisis de poder. ¿Hay que tocar la alarma en Costa Rica? Fíjese que el problema es a nivel centroamericano o a nivel norte y suramericano. Es un problema que se está generando en todos los países. Tengo más de 30 años de ser abogado, 20 de tener una experiencia legislativa como diputado y asesor. Y hoy puedo decirle muy claramente, es un problema de todos los gobiernos. El incremento de la violencia, la trata de blancas, el narcotráfico, y prácticamente todos los gobiernos se están quedando con las manos atadas porque no desarrollan políticas criminales de prevención, sino que simplemente el aumento de penas y las cárceles cada día a retumbar y no se da abasto. Costa Rica hoy tiene esa posibilidad de que está conociendo todos esos problemas que le están incrementando la inseguridad, la violencia, pero tienen que tenerse enfocados en ese tema. ¿Pero qué resulta hoy? Fiscal peleando con el presidente y cada día creciendo. Por eso les decía, deben sentarse para solucionar los problemas. De lo contrario, van a seguir en aumento. Diálogo, esa debe ser la medida, el diálogo para resolver esas diferencias que hay entre poderes allí en Costa Rica. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos. Se nos acaba el tiempo y por eso quiero agradecer a nuestros protagonistas de hoy, a Rafael Rodríguez, abogado, penalista y analista político. También a la señora Ana Quiroz, directora de la ONG CISAS, y al señor Roberto Villate, analista y consultor político. Soy Hugo Vecino, los espero en otra emisión de Ángulo. Somos el vértice de los lados que genera la noticia. Buena jornada.